Nosotros estamos constantemente luchando, pero ¿contra qué luchas? Luchas con los enemigos que tú mismo vas creando. Es decir, yo tuve una charla que ustedes quizás se acuerdan, algunos de ellos. Tú vives con las bestias que tú mismo alimentas. Y algunos me interpretaron mal porque pensaron que era el esposo, la bestia. No. La bestia que tú alimentas son tus sentimientos negativos, son tu incapacidad de liberarte y de liberarte del odio, de la envidia, del deseo de atropellar al otro. Esos son las bestias que tú vas alimentando, y entonces esas bestias te van comiendo poco a poco, no solamente a ti como persona, también sino a ti como cristiano. Van asumiendo, robando, mordiendo tu corazón, y también llegan a morderte en tu mente, en tu cerebro. Entonces la fuerza del espíritu va cayendo. Es nosotros mismos. Yo me pregunto muchas veces, y cuando la gente dice, por ejemplo, yo tengo un cuñado, una suegra, no sé qué, que me fastidia tanto, y digo, ¿y por qué le fastidia? ¿Y por qué usted fabrica un mundo de fastidios que le fastidian, y a usted su fastidio continúa fastidiándole continuamente? Usted puede liberarse completamente cuando una amenaza del exterior viene. Si usted tiene una mente del Espíritu, si el Espíritu ha penetrado en su mente y ha bajado en todo el cuerpo, y el cuerpo está orientado, enriquecido por esa fuerza del Espíritu Santo, todo lo que venga de fuera no es más que un polvo pequeño que usted puede batirlo con un impulso insignificante de su corazón o de su mente. Pero tiene que estar preparado, e incluso puede ser también una ocasión de acercamiento. Cuando uno viene a denunciar o viene a molestarle a usted concretamente, usted con un toque sereno, con calma, que brota del Espíritu, tocando la espalda quizá: hermano, yo comprendo lo que me dice, pero deme una oportunidad para que cambie. Cuando el otro siente la actitud de humildad, la sabiduría que uno va adquiriendo, entonces quizá va a recibir una lección extraordinaria y va a ser también convertido. Es muy difícil. Una señora hablándome: mire, mi marido me fastidia tanto porque no quiere ir a misa, y entonces yo me voy renegada y tal. ¿Y cómo llega usted a casa? También renegada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el marido le dice: fíjate tú, esta señora se va a misa, va a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ha escuchado la palabra, y no ha pasado absolutamente nada. Está completamente invadida por lo que sucedió aquí en casa, porque yo no quería ir a misa, y ella no ha podido vencer, a pesar de que ha comulgado, ha escuchado la palabra del Señor, ha compartido con sus hermanos, ha sentido el gozo de pertenecer a la Iglesia Católica, pero no ha podido vencer esta pequeña relación. Cuando ella llegase a casa, el marido estaba esperando que fuese tan dulce que le trajese, qué sé yo, un churro con chocolate para que hiciese la diferencia, y no trajo ese churro con chocolate, sino trajo un león que le mordiese, y como el león no pudo entrar en la casa, lo llevó uno de tela, un león de tela. Es importante descubrir las fuerzas que nosotros tenemos. No nos damos cuenta. Esa fuerza extraordinaria. ¿Quién eres tú? ¿O quiénes son las circunstancias que me rodean para que me puedan abatir a mí? Que tengo la fuerza del Espíritu, que siento el gozo y la presencia de ese don de Dios, que es el amor. Ese amor que emana del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que en Dios se hace persona. Y por lo tanto esa persona desciende para mí, hacia mí, y permanece en mí. Yo estoy ahí lleno del Espíritu Santo. Es la persona, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y acuérdese que yo estoy ya repitiendo ahora:
La segunda persona se hizo hombre, se hizo historia, se hizo lugar, se hizo situación, se hizo presente. Podemos seguir nosotros las circunstancias de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo encarnado. Pero del Espíritu Santo no tenemos historia. La historia del Espíritu Santo en persona física no la tenemos. La historia del Espíritu Santo son las acciones, y por lo tanto la historia del Espíritu Santo va continuando haciéndose en ti y en mí. El Espíritu Santo va a ser conocido por aquellos que han recibido el Espíritu Santo, son capaces de dejar que le invada, y esa invasión del Espíritu nos toca, nos renueva, nos transforma y nos envía para que nosotros en el mundo hagamos la diferencia. La presencia de Jesús es física, la presencia del Espíritu y es temporal. Jesús vivió 33 años y ahí nosotros podemos entrar en conexión con esos 33 años como hombre en la tierra. El Espíritu Santo vivirá hasta que el mundo se termine y se manifestará en aquellos que se han abierto al Espíritu Santo, han recibido el Espíritu Santo, y tus acciones hablarán en cada momento de ese Espíritu Santo, que será un espíritu de amor, un espíritu de reconciliación, un espíritu de perdón, un espíritu de iniciativa, una capacidad extraordinaria de abrir caminos de esperanza. Tú, cristiano, tienes que abrir esos caminos. Tú, cristiano, has recibido al Espíritu Santo, es mucho recibir. En el bautismo fuiste hecho hijo de Dios. En la confirmación fuiste misionero de Dios. Te enviaron a proclamar, a anunciar la buena nueva por el mundo. El Espíritu Santo espera que tú cumplas la misión para que mires a Jesús. Jesús, que sigue su camino con serenidad y tranquilidad, aun cuando sus amigos le abandonan absolutamente todos, excepto Juan. Va caminando hacia el Calvario, pero tiene fuerza, tiene seguridad. No importa que hayan sucedido. Y como vive en el Espíritu, entonces cuando vuelva a los apóstoles, aquel que le negó le elegirá para ser Él. Para ser Él, ayer celebrábamos, para ser Él la base, la piedra sobre la que iba a edificar la iglesia de Cristo. Acuérdate, toma conciencia. Eres tú el que va a hacer la diferencia. El Espíritu Santo, déjale que enriquezca. Qué bueno es como aquella pareja. Ponme en un vaso, que es más fácil. Aquella pareja que se divorciaron. Él era hispano, pero vivía en Australia. Y entonces ya se separaron, él fue a vivir a Australia y ella se quedó aquí. Y entonces, después del divorcio, como sintió una libertad de no sé qué, se vino al centro carismático. Y estuvo en un retiro de primera en el centro carismático. El Señor trabajó extraordinariamente con ella. Nunca había sentido esa paz extraordinaria. Nunca había tenido la sensación de que ella era otra persona distinta, de que tenía una fuerza desconocida. Era la fuerza del Espíritu Santo, que su cuerpo había sido transformado y sanado, que había sido renovado completamente. Y llegó a casa después de dar gracias al Señor por la maravilla que había encontrado en el centro carismático, en un retiro, después de tantos años, después de un divorcio, después de un matrimonio, después de tener familia, los hijos, todo ello. Y cuando menos pensaba que vino en su desesperación al centro carismático, se encuentra con un huésped que era el Espíritu Santo. Cuando llegó a su casa, cogió el teléfono y la primera cosa que hizo es llamar a su esposo, al ex esposo, allá en Australia, en la otra orilla del mundo, ahí, Australia. Y el esposo le escuchaba maravillado, dice: ¿pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? María, ¿eres tú? Tú me estás hablando. No, mi hijo, no te estoy hablando yo, te está hablando el Espíritu Santo que habita en mí.
Dice ahí, el Espíritu Santo que habita en mí. Y dice que le escuchó y decía, pero que no podía comprender que esta que estaba hablando era su mujer. Tantas veces habían luchado y no podían llegar nunca a un acuerdo, y ahora el hombre estaba maravillado de poder escuchar a esta señora. Pues nada más colgaron la conversación, con tanto llama al centro carismático y pregunta, ¿qué pasa en el centro carismático? ¿Qué hacen? ¿Qué magia tienen? Nosotros no tenemos ninguna magia, tenemos las ventanas abiertas al Espíritu Santo. Él entra aquí con toda la fuerza, entra aquí. Y entonces cuando tú te dejas tocar por ese Espíritu Santo, cosas nuevas verás, como tú acabas de ver en tu esposa. Pues bien, este hombre también vino al centro carismático a hacer el retiro y tuvo también la experiencia, se abrió al Señor completamente, y después volvieron a casarse y hoy viven todavía felizmente con esa fuerza del Espíritu Santo que les unió, porque nunca han de separarse los que Dios ha unido. Nosotros podemos hacer maravillas, pero es que nos rendimos al peso que traemos desde nuestras propias casas, de nuestra propia infancia, las miles cosas que han sucedido, las tradiciones que existen en la familia, hijos a padres, padres a hijos, esposas a esposas, esposas a todo el mundo. Un mundo tan desagradable, tan destructivo, un mundo tan chiquito, cuando nosotros podemos vivir en el mundo de Dios, de Dios mismo, en ese mundo inmenso del amor de Dios. Pero tenemos que dejar que penetre. Tenemos que purificarlo. No es fácil. Pero uno tiene que meditar, tiene que pensar, tiene que soñar, tiene que pedir, tiene que rogar, tiene que compartir, tiene que esperar, tiene que saber, tiene que creer que hay un Dios. Que hay un Dios que nos amó, que nos mandó un Hijo, y que el Hijo nos mandó al Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo se nos da a nosotros en la confirmación, y de algún modo más extraño se manifiesta en otros momentos de nuestra vida. Ese Espíritu que tiene que notarse en mi vida, ese Espíritu que tiene que hacer la diferencia. Yo soy distinto de lo que era ayer, porque hoy me encontré con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es mi amigo. Él me aconseja, Él me dice todo lo que yo tengo que hacer, me da una paz, una seguridad, especialmente seguridad, que efectivamente las cosas cambian, porque mi visión es la visión de Dios. Yo veo como Dios ve, porque he dejado que mi mente entre el Espíritu Santo, esa mente que fue purificada por Jesucristo nuestro Señor por medio de su preciosa sangre. Y hoy puede entrar el Espíritu Santo, porque yo he abierto las puertas y ventanas para que entrase con toda la fuerza. Aunque el Espíritu no necesita de puertas ni ventanas, pero sí necesita la apertura de tu mente, de tu corazón. Déjale entrar, que penetre dentro de ti mismo. Y entonces tú te darás cuenta si verdaderamente tienes en el Espíritu por los dones que has recibido. Esos dones que se manifestarán en frutos, porque el fruto del Espíritu es caridad, es alegría, es paz, es comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas son cosas que ninguna ley condena. No hay ley en el mundo que condene los frutos del Espíritu Santo. Quizás condena las acciones exteriores del Espíritu Santo, pero los dones que Él nos da, todos están de acuerdo. Todos queremos amor, alegría, paz, comprensión a los demás, generosidad, bondad, fidelidad, capaz de reconciliarse y abrir caminos de esperanza. Todos buscamos todo ello. Pero por eso tenemos que dejar que ese Espíritu penetre en nosotros. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. ¿Qué hemos dicho? Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado ¿qué? La carne con sus impulsos y deseos. Fíjense, han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. San Pablo está consciente que también él
tiene unos impulsos y unos deseos carnales, pero sin embargo los va crucificando, los ha crucificado y ya no se pueden mover de ahí. Y es entonces cuando tú has crucificado los impulsos de la carne, es entonces que tienes la libertad del Espíritu para actuar como el Espíritu actúa. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Por lo tanto, siempre el hombre del Espíritu es un hombre abierto, la mujer del Espíritu es una mujer abierta, es una mujer que tiene la comprensión increíblemente y sobre todo también comprendemos nuestras limitaciones, unas limitaciones que a veces no podemos controlar nuestros deseos que tendríamos de hacer tanto bien. Pero entonces miramos a Jesús, que era Dios, y sin embargo Él también vino a vivir en la historia, a enseñarnos. Él podía haber hecho muchas cosas, pero no las hizo todas, ni mucho menos. Y Él se hizo impotente, para que desde su impotencia nosotros dejésemos una puerta abierta al Espíritu que nos daría la vida. Ese es el don del Hijo, nos mandó al Espíritu Santo y hoy tú has recibido ese don, estás renovado, has sido recreado, tienes una nueva fuerza. Dios te bendiga, por lo tanto, y acuérdate, la Iglesia te mira a ti, individualmente. Te mira a ti, piensa lo que tú eres mucho más de lo que tú piensas. Eres mucho más de lo que tú piensas. Tú eres un don del Espíritu. Tú has sido regenerado por Jesucristo, creado por Dios Padre. Tú has venido a la vida con una misión concreta, la misión de anunciar la salvación de Cristo nos vino a traer. Contigo contamos. Tú harás la diferencia. Si tenemos una renovación carismática y nos tenemos que preparar para el año de la fe que vamos a celebrar comenzando en octubre, si nosotros tenemos una renovación carismática que profundiza en la fe, que mira como un don grande esa fe y se deja invadir por el Espíritu Santo, habremos construido un ejército de ángeles victoriosos que sin derramar una gota de sangre, porque Cristo derramó toda la necesaria, sin derramar una gota de sangre podemos transformar, sanar, cambiar el mundo. Y todos porque usted deja que el Espíritu Santo habite en usted, le transforme a usted y le haga nueva criatura. Que ese Espíritu Santo que fue la acción que encarnó la palabra eterna de Padre en María, les acompañe siempre y les dé la fuerza para permanecer en fidelidad, pase lo que pase. El Dios le bendiga, amén, aleluya, y el pueblo de Dios dice, amén.